están? Buenos días, un gusto muy grande saludarlos en este domingo. Es un gozo podernos reunir. El domingo pasado celebramos la resurrección y seguimos celebrando la resurrección. Pero hay que preparar nuestros corazones para la palabra de Dios que escucharemos hoy a través de nuestro pastor. Quiero invitarles a leer el Salmo 32, todo el capítulo, y dice: más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras clamé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El pecado nos va destruyendo por dentro, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, que así nos sentimos varios, ¿verdad? A lo mejor podemos decir: nunca me imaginé que esto iba a pasar a nivel mundial. La economía, qué barbaridad, no puedo salir de mi casa, todo se ha paralizado, me siento muy mal. Bueno, aquí dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, porque ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No hay que ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hemos de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el pecador, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alégrense en el Señor y gócense justos. Canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 149, canten al Señor un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Por eso seguimos alabando y adorando a Dios. Alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sión, gócense en su Rey. Alaben su nombre con danza. Me escribió una oveja del camino y me dijo: pastora, yo estoy alabando con danza, con pandero, estoy gozosa. Me dio tanto gusto. Aquí dice la palabra de Dios: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Y fíjense, dice: y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Y hay gente que dice: ay, yo canto re feo, soy muy desentonado, muy desentonado. ¿Sabes qué? El Señor quiere ver tu corazón, tu espíritu que le busca. Y con espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellas el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Amén. Así que vamos a reunirnos en este gozo especial y vamos a adorar y alabar a Dios con nuestro ejército de alabanza. Un saludo muy especial a todas las congregaciones filiales del Camino, en Tampico, en San Juan del Río, en Tehuacán, en Pachuca Hidalgo, en El Olivo, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, también en Baneguillas. Nos da mucho gusto saludarlos. También queremos que en Río Verde, San Luis Potosí, reciban nuestro saludo y nuestro abrazo. Y lo más importante es seguir adelante. Nada va a detener a los hijos de Dios. Adorémosle con todo nuestro corazón.
porque por tu sangre preciosa, Señor, has traído libertad a nuestras vidas. Nos gozamos en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Sí, Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias por la libertad que has traído a nuestras vidas. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Declaro una vez más, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Sí, Señor, confiamos en ti y nos regocijamos en tu presencia, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre.
Nos gozamos en ti, te alabamos con toda nuestra vida. Amén. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Y por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción.
Queridos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Desde aquí les mando un abrazo fraternal y les doy palabras de ánimo, porque dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acompáñenme, vamos a orar antes de reiniciar nuestra serie de predicaciones. Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos prestas de vida. Gracias, Señor, porque nos permites acordarnos de ti y continuar aprendiendo las grandes enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables al corazón de mis hermanos y que todos, ellos y yo, nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, continuamos, como les decía, con nuestra prédica, la cual interrumpimos por la Semana Santa. Esa semana ha quedado atrás y ahora seguimos. ¿Se acuerdan que leímos básicamente el segundo libro de Samuel, capítulo 11? Y en ese libro y en ese capítulo sacamos las siguientes conclusiones respecto de David. El rey David había ofendido a Dios. Sin embargo, si me permiten, déjenme asomarme a la mente de David. ¿Qué decía la mente de David? Soy el rey, soy el rey. Yo no soy cualquier persona, soy el rey. Segundo, me gustó la muchacha, un desliz. A cualquiera le podría pasar, pero yo soy el rey. Además, lo único malo que se presentó fue que pues la niña estaba en sus días fértiles y quedó embarazada. Eso no estaba planeado. Sin embargo, yo traté de arreglarlo por las buenas. Yo no quería que nadie resultara lastimado. Pero Urías es un fanático de su nación, o era un fanático de su nación, inclusive de su rey, y él fue el que empeoró todas las cosas. Así que, pues, me disculpan, yo no quería hacer nada malo. Todo va a quedar en un secreto entre ustedes, Joab y un servidor. No se lo digan a nadie. A todo mundo le puede pasar. Ahí dejamos el capítulo 11 con una pequeña salvedad, una anotación al final del capítulo que dice una parte que a nadie nos gusta cuando se aplica a nosotros, pero dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A veces nos cuesta trabajo pensar cómo David, ese hombre conforme al corazón de Dios, insisto, no lo estoy juzgando, soy igual o peor que David, pero él que había tenido tanta comunicación con el Señor, ¿por qué ignoró? ¿Por qué por un momento se le pasó que Dios estaba al pendiente de todo lo que sucedía? Que Dios no era fácil de engañar. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque somos engañados. Nuestro pecado hace que nuestro entendimiento se nuble, se llene de ideas, de telarañas, y pensemos que nosotros estamos bien. Es lo peor que nos puede pasar, pero eso es lo que sucede, y eso es lo que le pasó al rey David en el final de este capítulo. Así que nos encontramos a un hombre que está luchando, porque si bien es cierto que su entendimiento se trastornó, también es cierto que hay algo que tenemos nosotros, todos los seres humanos, que se llama conciencia. Y la conciencia nos acusa. Déjenme ir por un momento a el libro de Romanos, capítulo 2, que nos dice en los versos 14 y 15 lo siguiente: porque cuando los gentiles, esto es, ni siquiera judíos como David, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que nos damos cuenta que todos los seres humanos, porque si esto lo tiene el gentil, con mayor razón lo tiene el judío. Entonces David empezó en una lucha en la cual él se justificaba, pero por otro lado su conciencia le decía: no te hagas, lo que tú hiciste está mal, ofendiste a Dios. Y él inmediatamente metía su defensa con sus pensamientos. Esa era la lucha que tenía el rey David, hasta que llegó un varón de Dios a su presencia. Ese varón se llamaba Natán, y es lo que vamos a ver el día de hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Leo, dice a partir del verso 1: Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Fíjense muy bien, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, esto es, lo mataste, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No te hagas. El instrumento fueron los hijos de Amón y tu fiel Joab, pero el homicida, el asesino intelectual, eres tú. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y hasta ahí vamos a dejar este pasaje hasta el verso 15, y vamos a sacar las conclusiones
importantes para nosotros. Insisto, no es un juicio sumario en contra de David, simplemente por qué Dios deja este escrito con tantos detalles para que tú y yo, sí, tú que me escuchas, no caigamos en el error de David. No me estoy refiriendo necesariamente al adulterio, a la codicia, al homicidio. No, me estoy refiriendo, como lo dije en el primer capítulo de esta serie de mensajes, me estoy refiriendo a cualquier tipo de pecado. Este es un solo ejemplo, un simple ejemplo, pero Dios nos está hablando de las debilidades de cada uno de nosotros. Y Él desea confrontarnos. Con esta historia sabemos cómo Natán fue el instrumento de Dios para confrontar a David. Pero esta historia nos quiere confrontar a ustedes y a mí. Analicemos cómo trabaja el Espíritu Santo, porque Natán era un profeta y Natán tenía el Espíritu Santo. Ahora todo creyente tiene el Espíritu Santo. Los tiempos han cambiado. Cristo Jesús vino, murió, resucitó. Él prometió que nos dejaría a su Espíritu, el Consolador. Entonces, hay un verbo que pocas veces se usa. ¿Y saben por qué se usa pocas veces? Porque nadie lo puede conjugar, sino únicamente el Espíritu Santo, es decir, Dios. Ese verbo se llama redarguir. ¿Qué es redarguir? Convencer de pecado. Por eso nadie puede conjugar este verbo. Convencer de pecado. Solo el Espíritu Santo puede trabajar con el ser humano. Y en este caso, como el Espíritu Santo no estaba al alcance de todos los seres humanos, Dios utilizaba a sus siervos, los profetas. Sin embargo, en concreto, el trabajo que estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios en el corazón de David era convencerlo de pecado. Y les digo, parece increíble que él, siendo un varón conforme al corazón de Dios, realmente no estuviera convencido de pecado. Pero así fue. Entonces, Dios, que nos ama y que dice de tapa a tapa en este libro sagrado, no quiero la muerte del malo, del que está en pecado, sino que se arrepienta y viva. Lo dice en términos que pudieran ser, juro por mí mismo, así está hablando Dios. No quiero que nadie se condene, sino que procedan al arrepentimiento y vivan. ¡Qué Dios tan maravilloso! Si David hubiera sido el juez, porque realmente, si me permiten llamarle, ese es el juego en el que Natán lo metió. ¿Qué dijo ese juez? El tal hombre es digno de muerte. Primer cosa, es digno de muerte. ¿Qué dice Dios cuando David entra en arrepentimiento? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dice, no morirás. No morirás. Verso 11, ¿verdad? Bueno, desde un poquito antes, no confirma el juicio de David. Si David hubiera sido el juez de David, David hubiera muerto irremisiblemente. Pero no, gracias a Dios que el juicio lo hace Dios de David. Y Dios le dice, por cuanto te arrepentiste, y llegaremos con más detalle a lo que es el arrepentimiento, todo esto es un preámbulo, entonces yo te voy a perdonar, no morirás. Y si da una sentencia, el hijo producto de ese pecado, de ese triple pecado, sí va a morir. ¿Cuál es ese triple pecado? Lo recuerdo. Número 1, codiciar a la mujer de tu prójimo. Número 2, adulterar con ella. Número 3, el homicidio. Así que, pues yo creo que eso nos muestra el carácter de Dios. Ahora, ya hablé de lo que es redarguir. Ahora yo quisiera hablar un poquito acerca de lo que es arrepentimiento, distinguiéndolo de una palabra que pudiera confundirse, que se llama remordimiento.
¿sí? Y que en ocasiones creemos que es lo mismo. ¿Saben qué? No es lo mismo. El remordimiento nos atormenta, el remordimiento nos lleva a tomar pésimas decisiones, peores de las que ya tomamos. Les pongo un ejemplo. ¿Saben quién tuvo remordimiento? Judas. Judas vendió al Señor Jesucristo. Y sin embargo, él, convencido de que estaba mal lo que había hecho, tomó las monedas y se las aventó a los que le habían ofrecido ese pago para que entregara al Señor. ¿Tuvo arrepentimiento? No. ¿Qué hizo después de eso? Fue y se quitó la vida. Y ahorita vamos a ver un versículo que me habla exactamente de eso. He platicado con algunas personas que han caído en X, Y o Z pecado y alguien los ha sorprendido, generalmente la esposa o el esposo, y ¿saben cómo los descubren? Pues por el famoso Facebook o por este aparatito que es bien chismoso. Entonces, lo que me dicen, pero bueno, pastor, pues ya me arrepentí. Le dije, miren, y les he dicho a ellos y a ellas, porque me han llegado los dos casos, no se hagan o no te hagas, hablando en singular, no te hagas. Te cacharon. Tú no estás arrepentido, simplemente te cacharon. Estás espantado, espantada. Te cacharon, pero arrepentido no estás. Sé honesto. Más bien, yo te invito a que te arrepientas. Bueno, para no robar muchos minutos a este concepto, yo quiero llevarlos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para que ustedes vean una pequeña, gran diferencia. Segunda de Corintios capítulo 7 y verso 10, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y yo creo que con el ejemplo de Judas está muy claro. En ambos casos, la tristeza de David, la tristeza de Judas, fue tristeza, fue de a de veras. Se entristecieron, se compungieron. Nada más que una venía del cielo para arrepentimiento, salvación y vida, y la otra venía del infierno para condenación y muerte. Esa es la gran diferencia. Entonces, Dios está enfrentando a David a una tristeza profunda. Dios lo llevó a una tristeza profunda precisamente para que de ahí viniera arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Y para qué es este arrepentimiento? Ya lo dijimos, para salvación. Así que, pues, bienvenida la tristeza. Qué bueno que Dios nos lleva a esa tristeza. ¿Por medio de qué verbo? El verbo redarguir. Al redarguirnos, Dios nos hace sentir mal. Nos hace sentir como la peor de las cucarachas. Pero no para aplastarnos, sino para decir, ya viste dónde estás, ahora agárrate de mi mano que yo te levanto. Entonces, no olviden, repito el pasaje, es muy importante, segunda de Corintios 7:10. Ahí nos habla de lo que es remordimiento y de lo que es arrepentimiento. Ahora, yo quisiera en la parte final de esta meditación que me acompañen, porque aquí lo dice muy rápido el segundo libro de Samuel, pero acompáñenme para que ustedes vean por qué Dios perdonó a David. Yo sé que si ustedes hubieran sido el juez de David, algunos no lo hubieran perdonado. Tal vez yo no lo hubiera perdonado, pero gracias a Dios que ni ustedes ni yo juzgamos a David, lo juzgó Dios. Ahora, como les decía, Samuel nos habla muy rápido de lo que pasó, pero vean lo que pasó en el corazón de David. Salmo 51. Dice, ten piedad de mí
Y voy a leer un poquito el párrafo que viene al principio en mi versión, en mi Biblia. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, estamos hablando del mismo caso. Ahora sí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que el verso 10 vale la pena que tú y yo nos lo aprendamos de memoria. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Empezaste escuchando este salmo pensando en David, pero yo sé que a medida que yo avancé en la lectura, empezaste a pensar en ti. ¿Cierto o no es cierto? Yo creo que este salmo nos lo hemos apropiado cada uno de nosotros, no una, sino muchas veces. Porque el ejemplo es David, el que estamos estudiando es David, pero el caso que nos ocupa eres tú, soy yo. Y Dios quiere que procedamos al arrepentimiento y vivamos. Porque la tristeza que provoca el Espíritu Santo nos lleva a el arrepentimiento nos lleva a la vida y la vida nos lleva a la salvación. Así que antes de que terminemos esta serie, nos falta un capítulo, pero yo, como lo hice la vez pasada, hace 3 domingos, yo quiero invitarte a que si Dios habló a tu corazón en esta mañana, que tú realmente inicies con el proceso de arrepentimiento. ¿Cómo lo podemos iniciar? Con el verso 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? Empieza
con arrepentimiento. Que ese arrepentimiento es mucho más de lo que estamos viendo el día de hoy, pero cuando menos ya sabes que tienes que tener la cabeza hacia abajo. No puedes voltear a ver a Dios, sino no lo puedes ver porque tienes vergüenza, porque tu conciencia te dice que tú has ofendido a Dios. Tu conciencia te acusa. Estás triste. Has tenido noches de insomnio. Y la respuesta a tu problema empieza con este ejercicio. Arrepiéntete. Ten una actitud de humildad delante de Dios y dile, aquí estoy. Ya no me voy a andar escondiendo, porque si tú te escondes, lo único que va a pasar es que te vas a alejar de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 59, voy a leer los versículos, nada más del 1 al 3, podía seguirme, pero nada más del 1 al 3, que dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira, habla maldad su lengua. Y vienen muchas otras cosas más, pero lo dejo hasta ahí porque me despido dejando este versículo en su corazón. Ese pecado que no queremos confesar, que no nos hemos arrepentido, que nos seguimos escondiendo de nuestro Dios, ha provocado una división entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho que Dios voltee su rostro. Es lo que dice. No es de que ya le falle el oído, como a mí, por mi edad. No, a Dios no le falla el oído. Simplemente ha volteado su rostro para no escucharnos por culpa de nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ya les dije, Salmo 51, agachar la cabeza, ir delante de Dios, dejar de esconderte como Adán y Eva, que fue ridículo lo que hicieron, pero pues eran nuestros ancestros y representan la actitud del ser humano. Cuando pecamos nos escondemos de Dios. Sal de tu escondite, dice Dios en esta mañana. Ya deja de esconderte. Es tiempo de que hablemos. No te voy a enviar a Natán, te voy a enviar a mi Espíritu Santo para que hablemos. Dios nos hace una invitación muy hermosa y está justamente en el mismo libro de Isaías, que nos dice, venid luego, dice Jehová. Estoy hablando de Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana es un tinte, color rojo subido. Si fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, otro tinte del mismo color, un rojo subido, vendrán a ser como blanca lana. La propuesta del Señor ahí está. Él siempre toma la iniciativa. ¿Sabes qué mereces tú y qué merezco yo quizá antes que tú? Merecemos la muerte, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo merecemos es la muerte. Lo que David merecía era la muerte. Lo que toda la raza humana merece es la muerte. Y sin embargo el Señor dice, vengan y estemos a cuentas. Así como Dios llamó a David por medio del profeta Natán, así Dios te está llamando a ti, te está llamando a ti, te está llamando a ti, me está llamando a mí. Vengan, estemos a cuentas. Todavía es tiempo. Ya cuando ustedes estén en un féretro, cuando ya esté en un féretro, ya no habrá nada que hacer. Hoy es día de salvación.
El apóstol Pablo lo entendió y en una de sus cartas a los Corintios, me imagino, brincó de gozo, aventó la pluma con la que estaba escribiendo cuando él entendió y dijo: hoy es el día de salvación. Amigos, hoy es el día de salvación. Cierren sus ojos. Yo quisiera, por medio de esta oración, invitarte a ti que me escuchas. No pienses en codicia de la mujer ajena, no pienses en adulterio, no pienses en homicidio para tapar tus pecados anteriores. Piensa en tu caso, piensa en las cosas que a Dios le desagradan de ti. Confiésalas en este momento. Yo voy a hacer una oración por todos ustedes, pero tú la tienes que repetir ahí en casa. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, porque a mí me pasó. Empecé a leer el Salmo 51. Cuando iba a la mitad ya ni me acordaba de David y Betsabé. Ya me estaba acordando de mí. Qué hermoso es cuando nos apropiamos ese Salmo. Por eso llegamos delante de ti en esta hora con humildad, reconociendo nuestro pecado. Dándote gracias, porque en lugar de decir aplíquese la sentencia que tú mismo has juzgado, levantaste el castigo a David. Lo hiciste después de que en su corazón leíste el Salmo 51, porque tú lo leíste antes de que fuera escrito. Tú viste que este varón se arrepintió de todo corazón. Así que, Padre, yo pido que mis hermanos que me están viendo y me están escuchando, y un servidor, lleguemos a tus plantas en esta mañana y te digamos: Padre, perdónanos, porque hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros. Gracias por la tristeza que has enviado a nuestro corazón, porque empezamos a decaer, pero para bien, porque tu tristeza nos está llevando el día de hoy al perdón, el perdón a la salvación. Gracias, Señor, por esta vida. Esa es la vida que Cristo nos ofrece en Juan 10:10, cuando dice: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Padre amado, alabado seas por siempre. Y gracias, porque si yo me estoy apropiando de este perdón, entonces será borrado el pecado que yo cometí. ¿Puedes acaso borrar el pecado de David? ¿Es posible borrar toda la conspiración que hizo David? Sí, sí es posible. Entonces también es posible que tú borres mis ofensas, para que se cumpla tu palabra cuando dices: cuanto está lejos el oriente del occidente, hice alejar de ustedes sus rebeliones. Padre, gracias. Ya no estaré escondiéndome. Ya no hace falta que me cubra con hojas de higuera, que trate de ocultarme de ti o de hacerme loco pensando que no te he ofendido. Prefiero dar la cara ahora que tengo vida, y tú vuelves mi pecado, que era rojo, blanco como la nieve. Gracias por Jesucristo. Todo esto no sería posible sin la sangre que Cristo derramó. Ni siquiera para David fue posible. Simplemente David, habiendo sido perdonado, fue enviado a el seno de Abraham, pero no podía llegar delante de tu presencia hasta que la sangre del Cordero inocente y sin mancha, Cristo Jesús, fue derramada. Él mismo fue, le abrió las puertas a todo el seno de Abraham y se llevó a David. Ahora sí, Él está en tu presencia, no por sus méritos, sino porque la sangre de Cristo pagó el precio de esas cosas horrendas que Él hizo. Tan horrendas
como las que yo he cometido contra ti, como las que mis amables amigos y audiencia ha cometido contra ti. Así que desde aquí te decimos gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No dejen de sintonizarnos. Estamos diariamente en los canales que ya saben, con pequeñas gotitas de la palabra de Dios, y cada domingo con un mensaje para honra y gloria de nuestro Dios. Hasta luego. Le damos muchas gracias a Dios por ese mensaje en donde el Espíritu Santo nos habló a todos acerca de ser confrontados con el pecado. Como leíamos al principio de nuestra reunión en el Salmo 32, el Señor quiere que verdaderamente caminemos en santidad y lo busquemos para que en todo momento su bendición esté con nosotros. Y saben que el obedecer a Dios trae bendición. Y quiero precisamente hablarles de esa obediencia. Otra parte en donde nosotros podemos adorar a Dios es a través de nuestros diezmos y ofrendas para suplir todo lo que falta en el ministerio. Bueno, quiero leerles lo que dice Génesis 14, porque fíjense que desde el principio esto era algo hermoso que nos enseñaron nuestros antepasados, y es muy interesante observar que eran hombres ricos. Saben que Dios nos quiere prosperar, así que me encanta el obedecer a Dios en los diezmos y ofrendas. Y voy a leerles Génesis capítulo 14, voy a leerles versículos 18 y al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, porque habían lidiado una batalla. Y le dio a Abraham a Melquisedec, que dice aquí que era sacerdote del Dios Altísimo, diezmos de todo. Génesis 14. Luego leemos en Deuteronomio 8 que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:8 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para hacer riquezas, adquirirlas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Así que qué bendición, ¿verdad?, el poder hacerlo así. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Y fíjense la promesa de Dios: tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Tengo tantos testimonios que yo les puedo dar de que para mí es un gozo diezmar, porque saben que nunca me ha faltado nada, y ha habido momentos en que de rodillas he clamado a Dios en mi consultorio, en la casa de ustedes: Señor, necesito finanzas para esto, tal o cual proyecto, y no tengo nada. Señor, abre los cielos. Yo soy fiel en los diezmos, y ¿qué creen? En esa semana me manda la cantidad que necesitaba y más. Digo, wow, Señor, Él es el que nos manda la lluvia temprana y tardía. Él nos prospera. Así que, amados, aquí tenemos nuestro cofre para que vengan y depositen sus diezmos y ofrendas. Ahí está apareciendo una imagen de las 4 maneras en las cuales ustedes pueden traer diezmos y ofrendas, depositar, hacer transferencia, depositar en Oxxo, lo que les sea más fácil. Pero sigamos adelante en esta obra, porque Dios no nos va a dejar. Así que con mucho gozo traigamos diezmos y ofrendas. Y voy a orar para bendecir y para que el Señor obre en la vida de todos nosotros. Padre, te damos gracias porque en este domingo tú nos permites ser obedientes a tu palabra. Tú nos permites administrar el 90% de lo que nos das, y el 10% es para ti. Tú eres Dios poderoso, dueño del oro y la plata, de todo lo que hay.
Tú no necesitas el dinero, tú necesitas nuestra obediencia. Y en la obediencia hay bendición. Así que en obediencia, Padre, traemos con gozo diezmos y ofrendas para seguir adelante en el ministerio que tú nos has entregado. La honra y la gloria es solo para ti. Padre, te pido que haya comida en las despensas, que a nadie de estas congregaciones les falte nada, a ninguno de tus hijos de otras congregaciones tampoco. Señor, que todos tengamos la bendición de poder comer, de poder ir pagando nuestros gastos, a pesar de las circunstancias, porque el que confía en Dios, Él hará. Te damos muchas gracias, porque aún en tiempos de contingencia por el COVID-19, nuestra confianza está en ti. Y tú mandarás la lluvia tardía para nosotros y seremos prosperados. Gracias, Señor, porque las noticias no deben afectar nuestro interior, porque dice el Salmo 112:7, no tendré temor de malas noticias, porque el que confía en Dios, Dios nos bendecirá. Así que gracias por tu protección, por tu bendición, porque estaremos bien y con salud perfecta y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Pues amados, estamos llegando al final de nuestra reunión y es un gozo poder haber estado juntos todos con la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te invito a que en esta semana tú veas los devocionales que estamos compartiendo para que tú sigas nutriéndote, para que tú puedas estar en armonía íntima con el Señor. Y adelante, gocen a su familia, aunque se desesperen, no se desesperen, digan, bueno, es un privilegio y una oportunidad estar juntos ahora, que tengan una semana muy, pero muy bendecida y que el Señor los levante con poder. Hasta luego.